de esta pensión garantizada universal que ya se aprobó, que según nos dijo acá mismo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se va a empezar a pagar la tercera semana de febrero para un grupo, ¿no?, de quienes reciben la pensión básica solidaria, por ejemplo. Son 185.000 pesos de pensión base, y así han dicho las autoridades, ningún chileno o adulto mayor estaría bajo la línea de la pobreza. 185.000 pesos, entonces, que también va a depender si es que usted es pensionado del sistema de AFP o recibe estas pensiones solidarias. Sí, todo lo que debes saber sobre la pensión garantizada universal, que aumentó, como dice Loreto, en monto, pero también en cobertura, pasando del 60 al 80%, montos, fechas y claves. Usted puede leerlo también en biobiochile.cl, esto tras la aprobación, como lo informábamos oportunamente, de la pensión garantizada universal. ¿Quién la recibe? ¿Cuáles son los montos? ¿Desde cuándo se entrega? ¿Hay que inscribirse? Todas estas dudas y otras las puede resolver justamente, entre otros, con las respuestas que nos dé el siguiente invitado. El subsecretario de Hacienda, quien ya está en línea con nosotros, Alejandro Weber. Subsecretario, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Hola, Loreto, Álvaro, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, ya están, imagínense cómo están cayendo todas las preguntas, las hemos recibido todos estos días. Primero, lo que también planteaba Álvaro, ¿hay que inscribirse ya que está aprobada la PGU? Sí, no, Loreto, Álvaro, lo primero es que este es un beneficio automático. Hemos aprendido a partir de la tramitación de muchos proyectos que las buenas políticas públicas en general son muy simples, ¿no? Y son lo más masivas posible, y este es el caso de la PGU. Estamos hablando de una reforma que llega a 2,4 millones de adultos mayores. Es la reforma previsional más importante que se ha hecho, por lo menos desde el Pilar Solidario del año 2008. ¿Y qué significa eso? Que vamos a llegar a un piso de dignidad para todas aquellas personas sobre 65 años que pertenezcan al 90% de vulnerabilidad de nuestro país. ¿Qué significa eso? Que solo vamos a dejar fuera al 10% de mayores ingresos. Pero por eso, perdón, nadie tiene que inscribirse, porque hay gente, justamente como aumenta el universo de quienes van a recibir el beneficio, hay gente que quizás nunca recibía este tipo de herramientas, de aportes. ¿Todo va a ser automático o eventualmente hay gente que tiene que inscribirse? Vamos a intentar que todo sea automático, Loreto. Por cierto que seguramente van a faltar algunos datos, sobre todo por el grupo que usted está señalando. Mire, pero si lo explicamos en simple y en general, ¿no? Tenemos dos grandes grupos y que están separados también por el momento del pago, ¿no? Entonces, primero, en febrero, se van a pagar en forma automática, la tercera semana de febrero, las pensiones garantizadas universal para 1.800.000 personas. ¿Por qué 1.800.000 personas? Porque son todas las personas que al día de hoy reciben algún beneficio del Estado a partir del Pilar Solidario. ¿Y quiénes son estas 1.800.000 personas? Son cerca de 500.000 que hoy día reciben la pensión básica solidaria, cerca de 1 millón de personas que recibe el aporte previsional solidario, y cerca de 300.000 personas que reciben pensión de invalidez. Es decir, no necesariamente están jubilados por edad, sino porque tienen alguna dificultad que les impide trabajar. Todos ellos van en forma automática la tercera semana de febrero. Y luego vamos a incorporar durante el mes de agosto a cerca de 600.000 personas, que esas son, Loreto, las personas que al día de hoy reciben 0 pesos del Estado. ¿Y qué grupo es este? Son fundamentalmente mujeres y personas de clase media que están entre el 60 y el 90% de vulnerabilidad. De acuerdo, subsecretario. A propósito de la mención que hace de las mujeres, ahí hay algunas dudas también entre las auditoras, fundamentalmente, porque se habla de mayores de 65 años, pero las mujeres jubilan a los 60. Por lo mismo, uno entiende que habría que subrayar que se trata de un beneficio para todas las personas que estén o no pensionadas, mayores de 65 años. Exactamente, esa es una de las grandes innovaciones de esta reforma, Álvaro. Fíjese que el Pilar Solidario, para usted poder recibir un beneficio del Estado, tenía que estar jubilado, es decir, pensionado, haber dejado de trabajar. Nosotros ahora con la PGU ya no es el corte si usted está pensionado o no, sino que es la edad. Por lo tanto, mujeres u hombres cumpliendo 65 años, estén jubilados o quieran seguir trabajando, van a recibir en forma permanente esta PGU de 185.000 pesos. Y esto, Álvaro, también es importante
Porque uno de los problemas que tenemos en nuestro mercado laboral es la informalidad. Muchas personas sabemos que no han podido tener buenas pensiones. De hecho, que hay 500.000 personas que logró 0 pesos en su pensión autofinanciada, porque en muchos casos se permanecía en la informalidad, ¿no? Muchas dueñas de casa que seguían trabajando en el hogar, pero que no reciben remuneración por eso, o personas que trabajan como vendedores ambulantes, en la calle, en fin. Bueno, en este caso, nosotros lo que favorecemos con la PGU es también a los trabajadores activos, y por eso es que es un incentivo al empleo formal, a cotizar. ¿Y por qué? Porque si usted cotiza, aumenta su pensión autofinanciada y no va a ser castigado por el Estado, porque el Estado va a poner igual esos 185.000 pesos por sobre la pensión que usted logre autofinanciar con el esfuerzo de sus años de trabajo. Sí, nos preguntan mucho, bueno, de los topes, ¿no? Sabemos que hasta 630.000 pesos reciben los 185 de complemento los que están jubilados por AFP, y también sobre eso hasta el 1.000.000 va disminuyendo el aporte, pero nos dicen, claro, ¿qué pasa si una persona recibe, invento, ¿no? 1.010.000 pesos, pero en su casa viven más personas? ¿Se va a calcular esto por persona, por grupo familiar? Sí, lo importante es que esto es por persona, Loreto. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si usted es un adulto mayor, ¿no? De sobre 65 años y vive con una pareja, con otro adulto mayor, el beneficio esto no es a la familia. Por ejemplo, cuando pensábamos en el IFE universal, el beneficio iba a la familia, ¿no? Este es un beneficio individual. Por lo tanto, se va a analizar a cada persona por separado, viendo su nivel de ingreso. ¿A quiénes vamos a excluir? Solamente a aquellos que por ingreso, es decir, remuneración, pensión o patrimonio, tierras, propiedades, estén dentro del 10% de mayores ingresos. El resto van a entrar todos. Y los datos que tenemos hoy día respecto a las pensiones. Entonces, el 90% de los chilenos tiene pensiones bajo 1.000.000 de pesos y el 80% bajo 630.000 pesos. Por eso es que esta es una reforma tan importante, porque el 80% de los adultos mayores de nuestro país va a recibir completos los 185.000 pesos, aun cuando vivan con más personas en su hogar. Subsecretario, estamos hablando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Están llegando algunas, preguntas que la estamos viendo de hecho ahí en Bio TV. Hola, buenos días, soy Carlos, soy pensionado vitalicio. Dice que su pensión es de 290.000 pesos y lo que yo entiendo, dice Carlos, es que me pagarían en agosto. ¿Esto sería retroactivo o no? Pregunta Carlos ahí al WhatsApp, subsecretario. Sí, Álvaro, esto no es un beneficio retroactivo. ¿Y por qué no es retroactivo? Porque es un beneficio permanente. Es decir, cuando Carlos comienza a recibir la PGU, lo va a recibir por todos los años que le quedan de vida. Y ese es el esfuerzo que hacemos todos los chilenos, a diferencia de otras políticas que son transitorias, como por ejemplo el IFE universal u otras materias, que muchas veces tenían cierto componente de retroactividad, porque iban a durar un tiempo determinado. Esto no. Si usted tiene 65 años y tiene una expectativa adicional de 20 años más, 25 años de vida, durante esos 20 o 25 años, lo va a acompañar la PGU todos los meses con esa platita en el hogar. Y en el caso de Carlos, que tiene una renta vitalicia bajo 300.000 pesos, seguramente Carlos también recibe algún aporte del Estado, porque debe estar bajo el 60% de vulnerabilidad. Entonces, don Carlos, si nos está escuchando y usted tiene esta renta vitalicia con un aporte del Estado, y ese aporte del Estado, por ejemplo, es de 50.000 pesos, la PGU va a complementar la diferencia para llegar a los 185.000 pesos. Si no recibe aporte del Estado, entonces la PGU va a ser completa, los 185.000 pesos que se van a sumar íntegramente a la pensión de renta vitalicia que usted recibe. Son muchas las preguntas que nos están llegando al WhatsApp. La que más se repite, renta vitalicia, eso también entra en este beneficio, lo hemos aclarado, pero vamos a seguir aclarándolo hasta que sea necesario. Y nos llega un mensaje también, subsecretario, en relación a esto. Dice, mi madre tiene 90 años, tiene una pensión vitalicia heredada de mi padre que falleció. Se pregunta si ella tiene derecho a este bono. El solo hecho de ser ella de 90 años ya le hace beneficiaria, ¿no? Exactamente, ya la hace beneficiaria y recordemos que aquí hay un cambio y por eso que hablamos de pensión garantizada universal. Para explicarlo bien en simple, no importa el régimen previsional que usted tenga, sistema antiguo, sistema nuevo, si renta vitalicia, retiro programado, lo que importa es que usted mire su cartola, que reciben todos los meses a partir con su pensión,
y vea si la pensión autofinanciada es menor a 630.000 pesos. Si es menor a 630.000 pesos, va a recibir los 185.000 pesos, sea renta vitalicia, retiro programado, etcétera, etcétera. Y lo otro importante es, bueno, por cierto, los 65 años de edad. Y vuelvo a una pregunta que me hacía usted, Álvaro, al inicio, sí. A los 60 años jubilan las mujeres. Sí, lo que estamos haciendo ahora es no innovar respecto al criterio que ya está en el pilar solidario. Es decir, los aportes del pilar solidario son a contar de los 65 años para hombres y para mujeres. Y aquellas personas que estén activas después de los 65 años, nosotros vamos a hacer un ejercicio de calcular cuál sería la pensión que le corresponde a esa persona. Y si está bajo los 630.000 pesos, a valores de hoy, esto se va actualizando todos los años, entonces va a recibir completo los 185.000 pesos. Y si está sobre 630.000, pongamos, por ejemplo, alguien que tiene una pensión o le correspondería una pensión de 700.000 pesos, va a recibir 150.000 pesos. Bien. Si la pensión es de 800.000 pesos, va a recibir 100.000. Si es de 900.000, va a recibir 50.000 y así hasta llegar al millón de pesos de pensión autofinanciada. Subsecretario, nos quedan 15 segundos, lamentablemente. Nos preguntan mucho también los pensionados de Fuerzas Armadas. ¿Reciben este beneficio o no? El único sistema que no está dentro de la PGU son aquellos que están adjuntos al sistema de CAPREDENA o DIPRECA. ¿Y por qué? Porque es un régimen especial. Bien. Sí. Perdón, ¿y los pensionados por Valech? Pensión reparatoria están preguntando también. Todas las personas de regímenes especiales van a entrar en la medida que cumplen el requisito de vulnerabilidad y de ingreso por pensión. No van a entrar por ser o exonerado o pensión Valech, no por ese criterio, sino por la condición de ingreso y de la pensión que recibieron. Vale, subsecretario, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Le agradecemos. No va a ser la última conversación que tengamos en todo caso. Que tenga un buen año también. Gracias por su gentileza. Gracias, Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda. Muchas gracias. Buenos días. Un abrazo, que esté muy bien.